Cordial saludo a los integrantes del curso de Antropología Teológica del Centro Arquidiocesano de Formación Cristiana Evangelii Gaudium. Agradezco el tiempo que dispondrán para apreciar esta presentación del módulo Drama del pecado original, la gracia de Cristo el Señor. Iniciaría haciendo una aclaración. La Biblia no es un tratado científico ni tampoco pretende serlo. Es un libro religioso. No es posible, por lo tanto, extraer de él ningún tipo de dato científico, ni aprender cómo se produjo naturalmente el origen del mundo. Únicamente podemos obtener de él un conocimiento religioso. Todo lo demás es imaginación, una manera de hacer comprensible a los hombres lo profundo y lo verdadero. La creación es pues el misterio de la fe, y a la vez una verdad accesible a la razón natural. Se suele atribuir especialmente la creación al Padre, así como la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. La verdad y la bondad de lo creado proceden del único Dios creador, que a la vez es trino. Dios se presenta como alfarero que moldea el barro. Al moldear el barro, el alfarero se mancha con él. Dios está comprometido con lo que hace. Dios está en relación con Adán, el hombre, la humanidad, su Hijo. El ser humano existe porque ha sido amado, pensado y deseado por Dios, lo que ha llamado a la existencia. El ser humano es una criatura, es decir, no se ha dado la vida a sí mismo, sino que la ha recibido de otro. El ser humano no es Dios, sino un hombre, ni más ni menos. Cuando la Biblia habla del hombre a imagen de Dios, se refiere el hecho de que el hombre tiene un alma espiritual, está por encima de los otros seres vivos que habitan en la tierra. El hombre no es una cosa, sino una persona. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen de Dios, por ser espiritual. A imagen de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física con el hombre. Pero llega aquí el pecado, la desobediencia, el cual es la acción mala por el cual el hombre se separa de algo y quebranta los preceptos que debiera cumplir. Pero el origen del mal no está en Dios y tampoco está en el ser como hombre. El hombre es engañado y seducido, colabora libremente con él, pero no es de su origen. La imagen de Dios en el hombre ha sido herida, oscurecida y debilitada, dañada, pero no ha sido destruida ni aniquilada. Los 11 primeros libros del capítulo de Génesis narran la prehistoria de la humanidad, desde la creación hasta Abraham. Los 2 primeros capítulos están llenos de aliento y de optimismo en los relatos de la creación. Génesis 3 narra el pecado de Adán y Eva en la desobediencia. El fratricidio de Caín está en el Génesis 4, capítulo 4. La historia del patriarca de Noé inicia en el capítulo 6. Los capítulos 9 al 11 relatan el segundo desarrollo y la expansión de la humanidad después de esta catástrofe del diluvio. En el capítulo 11, de nuevo hace el protagonista el pecado, el hombre en las pretensiones significadas por la Torre de Babel y el castigo de la confusión de lenguas impuestos por el hombre por Dios. La fidelidad ha desaparecido del país. No queda ni un justo entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre. Cada uno tiene redes a su hermano. Son maestros para hacer el mal. El príncipe impone sus exigencias. El juez se deja sobornar. El poderoso actúa con codicia. Miqueas 7, 2, 3. La predicación de Jesús denuncia que todos los hombres necesitan del perdón. Su sangre será derramada por todos. Mateo 26, 28. Todo pecado es pecado contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Quien peca tiene una deuda ante Dios. Y así se entienden los sinópticos de la oración del Padre Nuestro. En la fórmula del Padre Nuestro de San Lucas, el término deuda es sustituido por pecado, porque los destinatarios de lengua griega no habrían entendido fácilmente la terminología hebrea, pero la idea de deuda subsiste en la segunda parte de la petición, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La profundización en la doctrina sobre el pecado fue un proceso que, partiendo de la Sagrada Escritura,
se fue desarrollando poco a poco en la tradición y el magisterio de la Iglesia. En la línea doctrinal de los escritos del Nuevo Testamento, los padres apostólicos continúan la enseñanza catequética a los cristianos de la segunda centuria. Los más característicos de estos autores en la descripción iban en dos vías, la del bien o el ejercicio de las virtudes y la del mal o la práctica de los vicios. Tertuliano nos comenta la parábola del árbol del cual depende la caridad de los frutos. San Ireneo advierte los riesgos de la libertad. Los que se separan de la ley del Padre y han transgredido la ley de la libertad son rechazados por su culpa, pues han sido hechos libres y responsables de sus actos. Orígenes emplea la expresión mortale cap o peccatum ad mortem, como pecados para la muerte. Señala la idolatría, el adulterio, los diversos pecados de lujuria. La distinción entre pecado grave y leve se hace doctrina común con Orígenes. San Clemente de Alejandría es considerado como el autor más sistemático de la teología moral de la época. Condena los desórdenes paganos y precave a los cristianos contra esos vicios. San Ambrosio dice que el origen del pecado se encuentra en el demonio y en las secuelas que éste ha dejado en el hombre después de la caída. San Jerónimo admite que el juicio, unos están a la derecha y otros a la izquierda, pero los coloca a este lado. Tampoco estarán en una situación de igualdad, pues existe diversidad de pecados según su gravedad. San Agustín aborda el tema del pecado desde diversas perspectivas. Lo define frente a los errores que se refutan, oponiendo el asceticismo de Jovaniano, que pretendía hacer al hombre árbitro de su propio destino. Rebate también la sentencia estoica de igualar todos los pecados. Impugna todos los determinismos basados en el fatalismo del influjo astral y principalmente se emplea a modo de la refutación de la herejía de Pelagio. La Iglesia va a ir reflexionando estos datos bíblicos y va a sistematizar la doctrina del pecado original. Dos serán los momentos de discusión: Pelagio, San Agustín y Lutero en Trento. Pelagio afirma el radical optimismo antropológico. El hombre era capaz del bien y podría obrar el bien sin ayuda de Dios, es decir, con su propia fuerza, subrayando así su libertad. Para Pelagio el hombre es libre y responsable del pecado. San Agustín responde a Pelagio profundizando en el dogma del pecado original y dándole la forma que durante muchos siglos, incluso hoy en día, tenemos en la Iglesia. Para San Agustín es central la relación que existe entre la salvación humana y Cristo. Para Lutero el hombre es un ser intrínsecamente pecador y totalmente corrompido. El bautismo no elimina el pecado original, sino que es el manto de Cristo el que nos cubre para nuestra justificación y redención. El Concilio de Trento respondió a la Reforma con varios decretos. La clave de la teología católica era salvar tanto la existencia del pecado original como la gracia y la libertad del hombre. El Concilio de Trento nos indica claramente que el pecado original es un pecado distinto a los pecados personales, dado que se introduce por generación. El pecado original se transmite de padres a hijos y todos estamos necesitados del agua purificadora del bautismo. Cristo en su muerte y su resurrección nos ha liberado del pecado, del mal y de la muerte, no eliminándolos, sino transformándolos. El pecado queda transformado en la llamada a la conversión, a la libertad verdadera, a la alegría de la gracia. El mal se transforma en una llamada a la madurez, a entrar en la intimidad de Dios, a escoger una nueva vida. La muerte se transforma en una llamada a la vida eterna, a entrar en el reposo del Señor, a ver su rostro cara a cara. La gracia de Cristo el Señor. La doctrina de la gracia es la doctrina del amor de Dios humanado en Cristo, don de comunicación al hombre. De ahí el saludo de San Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que puede darla. A esta gracia procedente de Cristo se denomina gracia increada, porque es un don de Dios al hombre, no una creación ni una cosa. Su secuencia es la regeneración interior y la transformación del corazón humano. La gracia así entendida implica un aspecto de gratitud, de regalo libre y no exigido, como un sentido de bondad, de belleza y de amor. La gracia no es un objeto, sino que es Dios mismo quien se da. La salvación y la gracia
Era también el del hombre que podía autojustificarse mediante la penitencia, ¿sí? Oración, ayuno, limosna, con la expiación de animales en el templo. En tiempos de Jesús, la gracia era percibida por los rabinos y maestros de la ley como algo dado a cambio de algo. A la gratitud de la ley parecía que venía por los méritos del hombre, por lo que le era imprevisible la justicia y la santificación por los propios méritos, las obras y la oración. Jesús rompe con esta idea claramente. Con la predicación del perdón de Dios anuncia el reino y su cercanía. Implica su seguimiento una nueva justificación, una distinta manera de ver las cosas. La gracia muestra una relación especial con el Padre, que gratuitamente ama y acoge a sus hijos. La libertad está presente, no se agota en la posibilidad de regresar y de volver al encuentro de Cristo. La controversia sobre la gracia tuvo eco en la patrología occidental y desde la discusión entre Pelagio y San Agustín. Pelagio afirmaba que el hombre era rotundamente libre para pecar o para hacer el bien, y que era responsable de sus actos. Es decir, no existía la gracia. Cristo deja de ser el Redentor para pasar a ser un hombre modélico. San Agustín da una respuesta donde nadie podía salvarse sin la gracia de Cristo. Su redención es necesaria, además objetiva y universal. Objetiva porque Cristo nos redime en el sacrificio de la cruz, un sacrificio libre y voluntario. Cristo nos da una vida, derrama su sangre, siendo perfecto por ser el Hijo de Dios. La universalidad es porque todos han muerto y todos necesitan la salvación. No hay ningún hombre o mujer que quede fuera de la redención de Cristo. En la Reforma, Lutero plantea que el hombre no es libre. El pecado original ha corrompido de tal manera al hombre que es incapaz de amar. La corrupción del hombre es irreparable y sume al hombre en una situación de bloqueo. La fe absoluta y totalmente gratuita. Las obras no justifican al hombre sino la fe. La confianza y el abandono en Cristo, las obras harán una teología luterana un signo de justificación. La respuesta del concilio dio el decreto sobre la justificación, aprobado en el año 1547. Todos los hombres perdieron su inocencia por el pecado de Adán, siendo impotente el hombre para justificarse. Continúa el concilio afirmando la necesidad de la salvación de Dios. La ley no salva. Lo cierto es que desde el protestantismo hay una acusación permanente de pelagianismo para la Iglesia Católica. En la teología católica, la antropología es más positiva. El hombre está corrompido, pero no tan destruido que no pueda obrar el bien, para el cual necesita la gracia de Dios. El catolicismo mantiene que el hombre es libre, aunque condicionado, y afirma la necesidad de la gracia. También afirma la libertad del hombre y la necesidad de la gracia. La libertad está condicionada por el pecado original y por la naturaleza humana, pero sigue siendo un patrimonio para relacionarse con Dios y con los hombres. La necesidad de la gracia confiere un carácter armónico al hombre. Dios tiene la iniciativa con el hombre, expresa su voluntad salvadora y amistosa para con él, pero no fuerza ni niega la libertad del hombre de escoger el mejor camino. La clave de la vida cristiana debe ser la de la confianza en Dios, que desde la suavidad de la acción del Espíritu transforma al hombre. Sin esa intervención de Dios no es posible la redención, pero es también necesaria la aceptación por parte del hombre, la humildad y el reconocimiento de sus límites. Agradezco nuevamente el tiempo dispuesto para apreciar esta presentación, igual que al tutor que nos ha guiado. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros.